Buenas tardes a todos. En este video vamos a ver la ley de Gauss para el campo eléctrico. Entonces vamos a ir paso a paso hasta llegar a la ley de Gauss. Lo primero que vamos a hacer es calcular el flujo de campo eléctrico a través de una esfera, una superficie hipotética esférica, que está centrada en una carga eléctrica, ¿sí? Es una superficie cerrada, ¿no? Esta esfera. Bueno, voy a poner el puntero. Entonces el campo eléctrico, sabemos, producido por una carga eléctrica puntual. Es radial, ¿va? Está dado por esta expresión. Va como el inverso de la distancia al cuadrado de la carga a cualquier punto sobre la esfera, o cualquier punto, es radial, ¿va? El diferencial de superficie para una esfera es normal a la esfera en cada punto, que la normal a una esfera en cada punto pues, es la dirección radial. Entonces los vectores normal al vector diferencial de superficie y el vector radial son paralelos. Por lo tanto, entonces, el campo eléctrico producido por esta carga puntual en cualquier punto de la superficie es radial y es paralelo entonces al vector diferencial de superficie en cada punto de la esfera. Bueno, ya vemos que el flujo entonces total a través de esta superficie hipotética esférica sería la integral sobre la superficie cerrada. Por cierto, ese simbolito cuando ponemos un circulito aquí encerrando las dos integrales quiere decir que es una superficie cerrada, ¿no? Que es obvio que una esfera pues, es una superficie cerrada. Entonces el flujo es la integral del campo eléctrico punto diferencial de superficie. Es decir, hay que hacer la sumatoria, básicamente es integral, en el límite del producto del campo eléctrico en cada punto de la superficie por el diferencial de superficie. Entonces, como son paralelos el campo eléctrico y el diferencial de superficie, pues el producto punto es simplemente la magnitud del campo eléctrico en cada punto de la superficie por la magnitud del diferencial de superficie. Lo que hacemos es sustituir entonces aquí en esta expresión el campo eléctrico dada por esta expresión, ya nada más la magnitud, pero fíjense, como aquí tengo que evaluar esta integral sobre puntos de la superficie, por eso es una integral de superficie, aquí R minúscula, tengo que poner igual a R mayúscula, que es el radio de la esfera. Es decir, tengo que calcular el campo eléctrico a la distancia igual a la distancia de los puntos sobre la superficie de la esfera. Luego, pues todo esto es constante, ¿no? La carga es constante, el radio de la esfera es constante, sale todo de la integral y me queda entonces este factor por la integral de los diferenciales de superficie sobre toda la superficie. ¿Pero eso qué es? Entonces es la superficie de toda la esfera, ¿no? Que es 4pi por r cuadrada, donde r es el radio de la esfera. Entonces finalmente llegamos a esta expresión, multiplicando entonces este factor por 4pi r cuadrada, que es la superficie total de la esfera, llegamos a que el flujo total es igual a la carga que está en el centro de la esfera, encerrada por la esfera, entre epsilon 0, que es la permitividad del vacío. Debo señalar aquí que el flujo total es positivo si la carga es positiva. ¿Por qué? Porque si la carga es positiva, el campo eléctrico es radial hacia afuera, ¿no? Como está ejemplificado aquí. Pero si pusiéramos una carga aquí negativa, la línea aquí sería una menos Q, un factor menos, me diría que el campo eléctrico va en la dirección hacia la carga negativa, ¿sí? Por lo tanto, entonces el flujo aquí la Q la podemos poner positiva o negativa, y si la ponemos positiva el flujo es positivo, quiere decir que están saliendo las líneas de campo eléctrico, está fluyendo el campo eléctrico hacia afuera de la esfera. Si la carga es negativa, está fluyendo campo eléctrico hacia adentro, hacia el centro de la esfera. Lo siguiente que vamos a hacer aquí es calcular el flujo de campo eléctrico a través de una superficie hipotética esférica que ahora ya no está centrada en la carga eléctrica. Su centro no coincide con la posición donde hemos puesto la carga eléctrica, la sacamos, ¿verdad?, del centro. Bueno, entonces aquí nuevamente el campo eléctrico producido por esta carga eléctrica puntual, ¿no?, es radial, es decir, sale desde la carga eléctrica radialmente, ¿no?, como está dibujado aquí.
El vector diferencial de superficie de la esfera, ¿va?, es perpendicular normal a la esfera, ¿sí? Ahora ya no coincide con la dirección R del campo eléctrico, ¿va?, porque ahora es perpendicular a la superficie de la esfera, que es un vector que viene desde el centro de la esfera, que no coincide con la posición de la carga eléctrica. Por lo tanto, el vector normal es diferente al vector radial, ¿va? Estos vectores ya no son entonces paralelos, ¿sí? El flujo de campo eléctrico nuevamente lo tendría que calcular con esta expresión, lo podemos calcular con esta expresión. Entonces, lo que hacemos es sustituir la expresión para el campo eléctrico dentro de la integral. Fíjense que ahora ya esta R que aparece aquí ya no es como en el caso anterior donde la esfera estaba centrada en la carga, que metíamos aquí que R era el radio de la esfera. Ahora ya esta distancia, que es de la distancia de la carga a cualquier punto sobre la superficie de la esfera para calcular el flujo, varía. Aquí, por ejemplo, la R es más pequeña que acá, en estos otros puntos, va variando, ¿eh? Entonces se queda así, no la puedo sacar de la integral. Lo que sí puedo sacar es la integral, este factor, ¿no? Q, la carga, que es constante, entre 4pi epsilon 0. Entonces me queda que esto es la integral de R.ds entre R cuadrada. Ahora este factor, esto que aparece aquí, resulta que es el diferencial de ángulo sólido que subtiende el elemento de superficie diferencial respecto a la carga. Sí. Eso es un resultado de geometría analítica y cálculo diferencial integral de varias variables, ¿sí? Y bueno, no voy a detener ahí, si les pediría que revisen este concepto, que es parecido al concepto de ángulo en un plano, ¿sí? Que el ángulo sólido, el ángulo subtendido por un círculo, por ejemplo, respecto a puntos en su interior, es 2pi. En este caso, el ángulo sólido, vamos a ver, subtendido por una superficie cerrada, es 4pi, ¿sí? Hecho por esta esfera, y de hecho vamos a ver que por cualquier superficie cerrada respecto a puntos en su interior es 4pi. Entonces, aquí me queda que el flujo de campo eléctrico es Q entre 4pi epsilon 0 por 4pi, que es el ángulo sólido subtendido por toda la esfera. Y llegamos nuevamente a que el flujo es la carga Q, que está encerrada en la superficie esférica, entre epsilon 0. Entonces ya aquí con el concepto de ángulo sólido podemos calcular el flujo de campo eléctrico a través de una superficie hipotética cerrada de forma cualquiera con una carga eléctrica Q en su interior, como se muestra aquí. Bueno, entonces de hecho aquí he puesto la carga Q centrada en una superficie hipotética esférica y luego centrada en una superficie que tiene la forma de una papa. No se fijen en estas irregularidades, porque bueno, no me quedó bien el dibujo, pero en principio todo esto es válido para superficies suaves, ¿no? que no tengan picos. Pero bueno, son detalles, ¿no? Entonces, el campo eléctrico nuevamente de esta carga Q pues es radial desde la carga, dado por esta expresión. El diferencial de superficie para esta superficie cualquiera, esta papa, es normal a la superficie en cada punto. ¿Sí? Aquí solo he puesto un elemento de superficie, yo no he puesto varios. Y nuevamente no coincide el vector que viene radial, ¿verdad? Que viene desde la carga, que me da la dirección del campo eléctrico, no coincide con la dirección del vector diferencial de superficie. El flujo de campo eléctrico entonces lo calculamos nuevamente como el campo eléctrico producido por esta carga, punto ds. Sustituimos la expresión para el campo eléctrico. Sacamos las constantes, ¿verdad? Del integral, que es la carga, y 1 entre 4pi epsilon 0. Pues me queda esto que, como vimos, vendría siendo el ángulo sólido, el diferencial de ángulo sólido subtendido por la superficie ds sobre la papa, ¿eh? Sobre la superficie de la papa,
que se fijan es el mismo que el ángulo sólido subtendido por este elemento de superficie sobre la esfera, ¿sí? Este ángulo sólido o esta superficie viene siendo respecto a este punto la proyección de esta superficie y viceversa. Entonces aquí me queda la integral sobre el diferencial de ángulo sólido sobre toda la superficie cerrada, que tiene un valor de 4pi esteroradianes, ¿sí? De hecho, el ángulo que subtiende cualquier superficie cerrada desde un punto en su interior es 4pi esteroradianes. Se puede demostrar que desde un punto en su exterior es 0 el ángulo sólido. Entonces me queda aquí, esto es 4pi por Q entre 4pi epsilon 0. Y nuevamente llegamos a que el flujo del campo eléctrico a través de esta superficie cerrada es igual a la carga que está encerrada en esta superficie entre epsilon 0. El flujo puede ser nuevamente positivo o negativo, dependiendo si la carga es positiva o es negativa. Los esteroradianes, déjenme mencionarles también que no son unidades físicas, ¿verdad? O sea, no altera las unidades del flujo de campo eléctrico, que por cierto, las unidades de flujo de campo eléctrico vienen siendo unidades de campo eléctrico, que son newtons sobre coulomb, bueno, fuerza por unidad de carga, por unidades de superficie, que son metros cuadrados. Entonces, las unidades de flujo son newtons por metro cuadrado sobre coulomb. Entonces, ya estamos listos para calcular ahora el flujo de campo eléctrico a través de una superficie hipotética cerrada de cualquier forma, con n cargas discretas en su interior, que hemos puesto a la superficie cerrada, otra vez forma de una papa, una carga Q1 en la posición R1 y así, etcétera, R2 en la posición, Q2 en la posición R2, QI en la posición RI. Entonces, si queremos calcular el flujo de campo eléctrico a través de esta superficie, pues lo que vamos a hacer es calcular el flujo de campo eléctrico producido por cada una de las cargas. Por ejemplo, el campo eléctrico producido por la yésima carga está por esta expresión, ¿va? Es proporcional a la carga QI, 1 entre 4pi epsilon 0, entre la distancia de la yésima carga al punto donde quiero calcular el campo sobre la superficie y en la dirección del vector que va de la carga QI al punto donde queremos calcular el campo eléctrico. Nuevamente aquí el vector QI, ¿verdad? Que viene de la carga QI al punto este, donde está el diferencial de superficie, tiene una dirección distinta en general al vector normal a la superficie en cada punto de la superficie, ¿no? Hemos visto. El flujo entonces producido por esta carga, la yésima carga, sobre esta superficie cerrada, dada por esta expresión, sustituimos lo que vale el campo eléctrico A sobre la superficie, nos queda esto. Sacamos las constantes, nuevamente la carga QI es constante, 4pi epsilon 0. Me queda esto, que ahora esto es el diferencial de ángulo sólido subtendido por el elemento de superficie respecto al punto donde está la yésima carga, ¿sí? Entonces, esta expresión me queda que el flujo es QI entre 4pi epsilon 0, la integral sobre toda la superficie del ángulo subtendido por toda la superficie respecto al punto donde está la yésima carga. La integral de ese ángulo sólido, pues nuevamente es 4pi si la carga QI está en el interior de ese. Como les digo, se puede demostrar que es 0 si QI está afuera. Por ejemplo, aquí la carga Q3 que está afuera no produciría ningún flujo de campo eléctrico. Todas las líneas de campo eléctrico que entran por un lado debido a esta carga salen por otro lado, ¿eh? Como vimos anteriormente. Entonces ya me queda que el flujo hacia aquí pongo 4pi, se cancela con el 4pi del denominador y me queda que el flujo debido a la yésima carga es la carga QI, si está encerrada va esa carga, entre epsilon 0. Ahora el flujo total, pues es el flujo debido al campo eléctrico de todas las cargas, ¿no? Ese campo eléctrico es la suma, por el principio de superposición,
de los campos eléctricos producidos por cada una de estas cargas. Sustituimos en esta expresión la sumatoria y luego intercambiamos la sumatoria por la integral. Se puede hacer si las funciones son continuas, con derivadas continuas. Me queda entonces que el flujo total es la suma de los flujos, ¿no? Porque esto es el flujo debido a la y-ésima carga a través de la superficie cerrada. Entonces me queda que el flujo total es la suma de los flujos producidos por cada una de las cargas. Pero sabemos que el flujo producido por cada una de las cargas es la carga si está encerrada entre epsilon 0, sacando de la sumatoria 1 entre epsilon 0, me queda esa expresión. Si defino la carga total encerrada como la suma de las cargas encerradas, pues llegamos a que el flujo total del campo eléctrico producido por todas estas cargas es simplemente igual a la carga total encerrada entre epsilon 0, que la carga total encerrada es la suma de las cargas encerradas. Entonces, muy importante, eso constituye entonces ya la ley de Gauss para el campo eléctrico, para el caso de cargas discretas. Es muy importante notar aquí que en esta ley solo contribuyen al flujo de campo eléctrico las cargas en el interior de la superficie. Aquellas que no están en el interior no van a contribuir, por lo tanto no pueden estar aquí, ¿no? Estaría mal si ponemos aquí, por ejemplo, la Q3, que está afuera, ¿sí? Esa no contribuye al flujo. Bueno, como ya está alargando mucho este video, ya nada más les menciono que en un siguiente video vamos a calcular ya el flujo de campo eléctrico a través de una superficie cerrada, hipotética de forma general, cuando tiene en su interior, bueno, y una parte en su exterior, una distribución continua de cargas eléctricas. Vamos a llegar a la expresión general para la ley de Gauss, que es esta, en donde, bueno, la carga encerrada va a tener que ver con la integral de la densidad volumétrica de carga sobre el volumen encerrado por la superficie cerrada S. Muchas gracias. Hasta luego.